Vorterix MDQ. Dos guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Las 9:05 de la mañana en todo el país seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos comunicamos y nos mensajeamos a través del 223-548-1045 y que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar. Bueno, y antes de recibirlo a él, porque ya lo tenemos conectado, quiero ver estas imágenes, porque hoy tendríamos que poner música de cápsula, ¿no es cierto? Pero no hay cápsula hoy. No Pero es una cápsula, pero es tiene que ver con la historia. una entrevista, exacto, que tiene que ver con la historia y la historia de nuestro país. Exactamente, porque hace unos días atrás el Banco Central de la República Argentina anunció que los nuevos billetes de 10.000 pesos entraran en circulación. Bueno, los primeros, algunos dicen que llegaron en este mes de mayo. Yo no vi ninguno todavía. Dice que algunos tenían problemas con algunos cajeros, ¿no? Sí. Por el tema de la configuración. Bueno, esta estrategia detallada por los directores del Banco Central, Pedro Inchauspe y Agustín Pese, busca atender la creciente demanda de efectivo durante los periodos de pago de aguinaldos y vacaciones. Bueno, justamente en ese billete que estamos viendo ahí, no solamente aparecía nuevamente Manuel Belgrano, sino que al lado de Belgrano aparecía una mujer de color, más precisamente afro, que se llama María Remedios del Valle. Y bueno, y justamente como nosotros somos curiosos, queremos saber quién fue María del Remedios del Valle. Para eso lo tenemos ya conectado a Alejandro Rabinovich, que es doctor en historia, y que seguramente con él vamos a poder develar el misterio de quién fue María Remedios del Valle. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ahí? Muy bien, con un poco de frío, ¿viste? Estamos tratando Acá en La Pampa también, ¿eh? No te preocupes. ¿Sí? Sí, está fresquito. Bueno, estamos compartiendo entonces la misma temperatura. Bueno, Sí. quiero decirte que afortunadamente la nota que hicimos el año pasado, hablando del libro tuyo de San Martín, cuando justamente estábamos conmemorando al Libertador, fue una de las notas más vistas de nuestro programa. Así que, bueno, chapó para todos aquellos que vieron y escucharon la nota con Alejandro Rabinovich. Lo tendría que monetizar la próxima, entonces. No sabía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale. Bueno, ¿quién es esta mujer que aparece en el billete de 10.000 pesos al lado de Belgrano? Vos sabés que María Remedios del Valle es una mujer afrodescendiente que muy joven, evidentemente se casó y tuvo sus hijos en Buenos Aires, y que ya cuando tenía 40 años de edad se producen las invasiones inglesas. Recuerden, 1806, 1807, los británicos invaden Buenos Aires, y es una situación en la cual toda la población se ve, bueno, conmocionada por el hecho de que un ejército está entrando a la ciudad, y efectivamente las fuentes cuentan que muchas mujeres participaron en la defensa. ¿Te acordás de la escuela primaria que te cuentan que las mujeres tiraban agua hirviendo o aceite desde las azoteas? Bueno, una de esas mujeres fue esta mujer, María Remedios del Valle, que aparentemente asiste a los soldados, los cura, los acompaña, y a partir de ese momento queda ella y su marido enganchados con las nuevas fuerzas militares que se están armando en el Río de la Plata, y con la Revolución de Mayo, el marido
entra al regimiento de artillería, Ujú. que es el que sale con la primera expedición que va al Alto Perú, ¿sí? Con Castelli y con Balcarce, 1810-1811, que van a pelear al Alto Perú, y ella los acompaña a su hijo y a su marido con el ejército. Cosa que nos parece medio extraordinario, pero que en realidad era absolutamente común. Sí, lo primero que me gustaría contarles es que la historia de ellas es extraordinaria, pero que a la vez representa la historia de miles de mujeres que hicieron lo mismo. Sí, nosotros tenemos una idea de que los ejércitos de la época eran 100% masculinos y que Exacto. los que hicieron la guerra fueron varones, Ujú. pero la realidad es que por más de que los documentos no nos dejan verlas porque las ocultaban, había cientos o miles de mujeres que acompañaban a veces a sus maridos, a veces a sus hijos, a veces a sus compañeros, pero también había muchas otras que iban y acompañaban al ejército. Estos ejércitos no tenían lo que hoy llamaríamos servicios logísticos, ¿sí? Sanidad, transporte, todo lo que es inteligencia. Estaba muy poco desarrollado en esa época. Eran todos soldados que combatían y nada más. Y entonces las mujeres se encargaban de los uniformes, la enfermería, la inteligencia, encontrar los alimentos, preparar la comida, asistir a los soldados. Y muchas de ellas incluso se veían mezcladas en los combates. Entonces, ahí viene el momento en el que ella se hace relativamente famosa, digamos, porque después de los desastres que sufre ese ejército, cuando está Belgrano ya en el ejército, en la batalla de Ayohuma, no sé si les suena, Sí, sí. el famoso desastre de Ayohuma porque fue una catástrofe. Efectivamente, cuando están en el Alto Perú peleando, es una batalla que Belgrano espera al ejército contrario durante mucho tiempo y los soldados se comen la artillería paraditos así como estatuas, se comen salvas y salvas de artillería, y la Madrid, Gregorio Alado de la Madrid en sus memorias cuenta que él vio cómo esta María Remedios del Valle y otras niñas, probablemente otras jóvenes afrodescendientes que estaban con el ejército, llevaban agua a los soldados que se estaban desmayando de calor y de cansancio en la línea, y recibe balazos y es herida y es tomada prisionera. O sea, muy heroico lo de ella en el medio de la línea de batalla, asistiendo a los soldados. Belgrano en ese momento se ve conmovido por esa historia y la nombra capitana. Y a partir de ahí ella tiene dentro de este colectivo de mujeres, muchas de ellas afrodescendientes, que están invisibilizadas, recibe una visibilidad, ¿sí? Por el hecho de haber sido nombrada capitana. Es como que Belgrano la toca con la varita y dice, bueno, ella va a ser la que va a tener un nombre propio, digamos, dentro de todas estas mujeres que no nos van a quedar en la historia, y por eso es que ella después es recuperada por la historia, y el Día de los Afrodescendientes en Argentina está marcado por ella. Es la primera enfermera y hoy en día llega al sumum del reconocimiento público, que es tener tu cara en un billete del dinero del país, ¿no? Alejandro, Melissa, buenos días. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Una cosa que a María Remedios le costó fue luego ser reconocida para cobrar una pensión, ¿no? Cuando ella regresa a Buenos Aires, no querían reconocerle esos servicios. Te diría que como a todos los soldados, hombres y mujeres, que no pertenecían a la alta oficialidad y que no eran de la élite, quedaron en la miseria. Sí, el mismo Belgrano murió en la miseria. Imagínate, Sí. María Remedios, lo que le costó tener una pensión. Efectivamente, ella es tomada prisionera, se escapa en el Alto Perú, se une a las fuerzas de Güemes. Tiene una historia, da para hacer una película. Chicos, si alguno Sí, conoce sí. a alguien que tenga un buen productor de cine, esta es una película guionada ya por la historia para Hollywood, ¿eh? Y entonces se escapa, vuelve a Buenos Aires y efectivamente queda como una mendiga en la Recoba y en la Plaza Central, porque no tenía de qué vivir, era ya grande, y como tantos otros, veteranos de la Guerra de la Independencia, lo repito, hasta que la encuentra Pueyrredón. Y Pueyrredón es uno de los principales jefes de ese ejército del Auxiliar del Perú, también es uno de los hombres políticos más importantes de la Argentina, que la conoce personalmente porque la vio en el ejército, y entonces dice, no puede ser que tengamos a una heroína así muerta de hambre en la calle,
y empieza a presentar proyectos en la legislatura para que le den una pensión, y está años juntando testimonios y, digamos, testigos de gente que la había visto, que podía testimoniar de los servicios de ella, porque en los papeles no queda nada. Yo estaba mirando recién, antes de conectarme con ustedes, en mi base de datos de los cargos oficiales que tenemos del ejército, y no figura, ¿eh? O sea que se le dice capitana, y tengo entendido por lo que leí que después Rosas sí le da un cargo en la lista oficial del ejército, Juan Manuel de Rosas, para que tenga una vida más digna en su vejez, pero en los datos que yo tengo no figura todavía oficialmente, cosa que es muy común. Yo ese ejército lo estudié de arriba abajo y nunca la vi aparecer en un documento, ¿sí? Por eso las mujeres parece que no estuvieran, porque no las nombran. Qué bárbaro, ¿no? Tantos años de lucha y sacrificio, y tener que llegar a 1827, 29 para que Rosas también le dé el apellido Rosas, ¿no? Sí, Marcelo, pensá que tenía 6 balazos en el cuerpo esta mujer. Qué va, qué va. 6 balazos se comió por la revolución. Y ya te digo, ella tuvo, en términos relativos, muchísima fortuna, ¿sí? Por ahí, muchas veces como país, hacemos eso de salvar a uno para que quede como símbolo de los demás. Bueno, a ella le tocó eso, pero hubo miles, miles. ¿Hay algún libro de historia que reivindique este pasado de estas heroínas, de estas grandes mujeres de la guerra? Nosotros tenemos, por suerte, muchos. O sea, la historiografía argentina, lo que es la historia de género y lo que es la historia de las mujeres, está muy revisitado en estos últimos 10, 15 años, te diría. Tenemos no solo libros, sino tesis de doctorado que se están haciendo fantásticas sobre esta participación, que nos están enseñando cómo funcionaba. Y todos los que quieran empezar a ver, les recomiendo los libros de Dora Barrancos, ¿sí? Sí. Sobre historia de las mujeres. Vayan a googlearlo, hay mucho en internet que pueden ver directamente, y a partir de ahí empezar a tirar del ovillo. Pero sí, cada vez sabemos más sobre este tema. ¿Por qué? Porque hay gente que se interesa, ¿sí? Los historiadores, desde el presente, desde las preguntas que tienen urgentes las sociedades, volvemos a la historia para buscar respuestas. Y entonces, como a nuestra sociedad le interesa entender mejor el rol de las mujeres en la historia, está empezando a haber buenos libros de historia sobre ese tema. Buenísimo. ¿Puede ser que la fecha de ella, que muere un 8 de noviembre, se toma como ley para instituirse el Día Nacional de los Afro-Argentinos y de la cultura afro? Correcto, correcto. Por eso te digo que el destino de ella, en términos de memoria histórica, es extraordinario. Termina siendo la mujer representante de todos los afros argentinos. Y el aporte de la comunidad afro, ¿no? En la construcción de la nación, digo, porque viste que generalmente el tema de los negros acá prácticamente pasa desapercibido en la colonia, y en la colonia había muchos negros viviendo en Buenos Aires. Mira, justamente hace, no sé, 3, 4 días hubo un debate en Twitter, porque La Libertad Avanza, el gobierno actual, tiene actitudes, bueno, de muchas veces sus voceros, ¿no? Como de que no existieron los negros en Argentina, de que... ¿Te acordás que en el Mundial también pasó una cosa así? De que se preguntaba por qué la Argentina no tiene negros en el equipo. Exactamente. Y hubo un debate sobre ese tema, bueno... Haciendo la comparación con Francia, ¿no? Que ellos Correcto. Sí incorporan mucha gente de Correcto. las colonias. Otro tema que se sabía menos, hoy se sabe mucho más. A los que les interese pueden ir a leerla a Magdalena Candiotti, que tiene un libro fantástico sobre este tema. Magdalena Candiotti, una colega de CONICET. ¿Cómo se llama ese libro de Magdalena? Mira, tiene varios, pero es una historia de la esclavitud y de la emancipación en Argentina, ¿sí? Así se llama. Y contaba en un hilo de Twitter el otro día que justamente en Argentina se incorporaron 200.000 afrodescendientes como esclavos, ¿sí? En el Río de la Plata. Cuando decimos que acá no había afrodescendientes, 200.000 vinieron al Río de la Plata confirmados, ¿sí? Probablemente muchos más. Y tuvieron una historia muy importante, sobre todo en ciertas ciudades. En Buenos Aires el 30% de la población era esclava, ¿sí? Para cuando empieza la independencia, principios del siglo XIX, 30%. O sea que eran una parte muy importante de la población, una parte clave de la economía del Río de la Plata y por supuesto una parte muy importante de la cultura. Vos sabés que
la semana que viene vamos a entrevistar a un historiador que se llama Juan Francisco Martínez Peria, y escribió un libro sobre la revolución haitiana. Se llama Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana. Ese es otro tema también, muchas veces, que no se reivindica un poco la revolución de Haití, digo, porque cuando hablamos de la revolución de mayo, digo, parecería que las revoluciones en Hispanoamérica arrancan en 1810, digo, pero anteriormente hay una revolución que fue la revolución haitiana, que me parece que se la tiene muy poco en cuenta. Digo, ¿qué tan importante fue esa revolución en Haití para los criollos latinoamericanos? Fue tremenda. Lo que pasa es que fue tan disruptiva esa revolución, fue mucho más intensa que cualquiera de las otras por el hecho de que era una sociedad esclavista, donde los esclavos mismos, los que toman las armas y los que toman el control finalmente de la isla. Entonces, eso por todos los otros revolucionarios hispanoamericanos es visto como algo terrorífico. ¿Sí? Pocos reivindican Haití porque era quemarse plantear que ibas a ser como Haití, ¿sí? Porque la revolución fue tan intensa, tan socialmente disruptiva en Haití, que efectivamente los esclavos terminan liberándose y haciendo una revolución social profunda, cosa que muy pocos revolucionarios en el resto de Hispanoamérica buscaban como objetivo, ¿sí? Trataban de sacarse de encima el gobierno español, pero no que haya una revolución en la cual los esclavos tomaran el poder. Entonces es visto como un cuco para los revolucionarios. Es más, España lo usa muchísimo, como diciendo, si ganan así van a terminar como Haití. Bien, bien. Bueno, ¿en qué anda Alejandro Rabinovich? Digo, ¿está trabajando sobre algún otro proyecto, sobre algún nuevo libro? Digo, porque yo leí Ser soldado en las guerras de la independencia, que es un libro excelente. Me encantó. Bueno, estuvimos hablando mucho el año pasado, cuando hablamos de San Martín. Me leí Caseros también, así que verás que soy seguidor tuyo. Gracias. Entonces, quería saber ahora, ¿en qué andás? Mira, hicimos un libro que acaba de salir, que es mucho más académico, no es tan amable con el lector ni pensado para un público amplio como esos que mencionás vos, que se llama La construcción estatal del Río de la Plata. Que eso es un trabajo que hicimos con varios colegas como un proyecto de CONICET, y lo que hicimos fue ir al archivo y recopilar todos los empleos públicos que otorgó el Estado rioplatense entre el año 1600 y fines del siglo XIX. ¿Sí? Son 300 años. Y tenemos los nombres y apellidos de todos los que trabajaron para el Estado, ya sea como militares o como civiles, diciendo qué hicieron, en dónde lo hicieron, desde qué fecha hasta qué fecha. Es una base de datos gigante con más de 30.000 entradas, donde vos podés ir a ver cómo el Estado rioplatense se fue creando y se fue complejizando a lo largo de los siglos. Y hoy que se habla tanto del rol del Estado, Claro. ¿no? Y de cuándo el Estado es muy grande o cuándo es muy chico, cuándo es mínimo, cuándo está bien, cuándo está mal lo que hace. Bueno, por primera vez tenemos una herramienta, una base de datos gigante, donde podemos ver realmente sin relato, ¿sí? Con datos puramente, qué volumen tenía ese Estado y qué funciones cumplió. Bueno, estaría bueno que le hicieras llegar un libro al presidente Milei, ¿no? Seguramente le va a interesar muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo, sí. De hecho, está tan interesado que ahora tenemos mucho financiamiento en CONICET para seguir haciendo trabajos. Claro. Claramente. Por ejemplo, ¿no? Estamos muy contentos, sí. Ni hablar estamos ni hablar con los emprendimientos cinematográficos, ¿no? Ni hablar con ese tema. Si querés hacer la película de María Remedios del Valle, estaría muy bueno ir a pedirle al gobierno que nos financie. Pasa que yo tengo un amigo que es director de cine, trabaja en el cine independiente, ha hecho muy buenas documentales sobre las mujeres del puerto, las mujeres que trabajan en las fábricas, donde, bueno, hay testimonios muy, muy fuertes, y también ha hecho cosas sobre Malvinas. Así que el director lo tenemos, el libretista también lo tenemos, que está del otro lado de la pantalla, que es Alejandro Rabinovich. Así que ahora habría que generar el fondo, ¿viste? Para poder hacer la película. Un par de palos verdes y la hacemos. Alejandro, y también puede escucharte nuestra audiencia, estás en un podcast sobre también el gobierno nacional. Sí, es un podcast, mira, de urgencia, que armamos con un colega. Yo soy cientista político a la base en mi formación. Tengo un amigo mío, un hermano de la facultad que vive en Inglaterra, y cuando empezó
cuando se vio que la Libertad Avanza llegaba al gobierno, nos dejó tan descolocados como a tantos otros, ¿no? El hecho de que un presidente libertario con una ideología tan extraña llegara al poder, que con toda honestidad intelectual nos pusimos a leer sobre el tema porque no entendíamos nada, y nos pusimos a leer a Rothbard y a otros autores libertarios que realmente no conocía para nada, estos economistas von Mises, yo no los conocía para nada, para tratar de entender honestamente, a ver cómo es ese corpus de idea, en qué medida Milei lo traduce y cómo realmente se puede llegar a aplicar para un país como la Argentina, porque es algo que nunca pasó. Entonces lo que hacemos es tratar de cada semana leer la realidad, lo que pasó esa semana de extraño, a partir de los libros, ¿sí? A partir de la doctrina, tratando de entender un poquito más allá de por ahí la urgencia con la que se tuitea o se trolea hoy en día en las redes, y tratando de ver, bueno, hay un sustento ideológico, técnico, teórico para todo esto o no. Entonces armamos ese podcast para compartir esa experiencia, esa búsqueda con los oyentes. Lo pueden ver en Spotify o en YouTube. Se llama Milei WTF, Milei What the Fuck. Tienen que googlear Milei WTF todo junto y les sale. Me estaba acordando de Pulp Fiction, ¿no? De la película Pulp Fiction, la película donde más se dijo la palabra fuck. Mirá, es una película 200 y pico de veces se dijo Pulp Fiction, tiempos violentos. Digo, Samuel Jackson le habrá dicho solo 150, porque cada vez que aparece en cámara claro. Excelente película, ¿no? Digo, así como las ideas de Marx fueron muy buenas y muy mal interpretadas por los regímenes comunistas, digo, ¿las ideas de Alberdi han sido buenas pero hoy son mal interpretadas? Alberdi, junto con Sarmiento, son dos mentes muy brillantes, ¿sí? Tuvimos la suerte en el país de tener dos intelectuales de una altura y una capacidad intelectual tremenda. Entonces, Alberdi es una persona que en medio de la guerra civil es capaz de proyectar un país. Eso no cualquiera lo hace. Y es una persona que cuando termina la humareda en Caseros, en 3 meses es capaz de escribir un libro como Las Bases, donde te dice qué tenés que hacer con el país y te escribe una constitución nacional para implementar ese plan. Imagínate eso, artículo por artículo. Tremendo. Bueno, ni vos ni yo lo podríamos hacer ni en 50 años. Bueno, él lo hace. El proyecto es brillante en el sentido de, efectivamente, es lo que aplica Roca básicamente 30 años después, y la idea de armar un país de inmigrantes con libertades económicas muy amplias, con un federalismo que funciona pero que tiene un contrapeso muy grande en un presidente muy fuerte, con poderes muy concentrados. Todo eso funciona muy bien y es lo que hace que la Argentina se organice como Estado Nacional. Ahora, Alberdi tiene, como muchos hombres de la época, liberales de la época, tiene ciertos rasgos que hoy en día uno tiene que discutir como sociedad si la seguimos compartiendo. Alberdi es una persona que desconfía profundamente del pueblo argentino, del populacho, Claro. de la gente del común. Sí, Él sí. cree que la gente es ignorante, él cree que la gente es muy llevada por caudillos que la manipulan, y por ende él piensa que la población criolla tenía que ser reemplazada por otra. Claro. Si él no cree que la gente esta ni siquiera la puedas educar. Sarmiento pensaba que la podías educar en la escuela. Claro. Alberdi dice, ni educables son. Traigamos gente de afuera y hagamos una Argentina con gente blanca y con gente más culta. Entonces, él lo que plantea es una república posible, restrictiva, una democracia para pocos, con una economía para todos. Eso es lo que él plantea. Libertad económica para todos, libertad política para muy pocos. Y entonces, durante un tiempo funciona y después pasa lo que pasa en Argentina, que es la llegada de Irigoyen al poder, la Claro. necesidad de gobiernos más populares, una democracia más amplia, más intensa, más inclusiva. Pretender volver al Alberdi hoy es volver a un país que efectivamente es para muy pocos. Muy bien. Bueno, Hay cosas buenas para rescatar y hay cosas que ya las superamos como país hace mucho tiempo. bueno, me encanta hablar con vos. Se hacen muy interesantes los conversatorios, ¿no? De la historia con Alejandro Rabinovich, porque aparte lo difícil lo hace fácil. Lo desmenuza tan fácil, tan didácticamente,
que lo entiende hasta un niño de 5 años. Bueno, te mandamos un abrazo grande. ¿Y hay redes? ¿Te pueden seguir en las redes? Sí, estoy en Instagram con mi propio nombre y ahí vamos avisando cuando sale un podcast nuevo. Y por supuesto, como todos los miembros de CONICET, todo lo que escribo está en internet, está gratis para que lo lean, para el que le interese. Van a un sitio que se llama academia.edu Bien. y ponen mi nombre y todo lo que los investigadores de CONICET publicamos está ahí para que los argentinos que les interese lo puedan disfrutar. Ale, querido, como siempre, un gustazo hablar con vos. Te mando un abrazo grande a la distancia y será hasta el próximo conversatorio. Bueno, un saludo muy grande. Que anden muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Alejandro Rabinovich, doctor en historia, reflexionando sobre María Remedios del Valle, la mujer afro que sale en el billete de 10.000 pesos al lado de Manuel Belgrano. Y también, bueno, sobre todas las otras mujeres que fueron parte de aquellas guerras de independencia, el gobierno de Milei hoy, Alberti, bueno, de todo un poco. Nos vamos rapidito a la música, pero antes de la música tenemos que agradecerle a El Nicho Remeras porque, que nos disculpen, hace mucho frío en Mar del Plata, no las estamos mostrando por eso en este Porque momento, estamos abrigados, pero... porque estamos muy abrigados, pero si quieren hacerse sus remeras personalizadas, vayan al Nicho Remeras. Nos vamos ahora sí a la música de Argentina, la música de Necochea, porque bueno, yo a veces traigo música que me gusta y solo por ese motivo. El Plan de la Mariposa está presentando distintos cortes de su nuevo disco y este me parece es un hermoso tema. Serenata de una ruta larga. Una raíz me tiene a la tierra y como una llama mi alma flamea. Dedicado a María Remedios del Valle y su historia como capitana en el ejército que libró las batallas de la independencia.